Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Rociola Domínguez. Soy estudiante del grupo 002 de la materia de Estadística Básica en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Voy a hablar sobre los temas que tratamos en la materia mencionada. En la unidad 1 vemos los conceptos básicos de la misma. Les voy a mostrar un cuadro sinóptico con los conceptos más relevantes. Entre ellos está obviamente el concepto de estadística, que es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, así como el análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. El censo es uno de los elementos más importantes, que es la indagación completa de las características que nos interesa investigar en todos los elementos de una población. La población es el conjunto de todos los elementos que representan una característica común, observable y medible. La unidad estadística o individuo es cada uno de los elementos que componen la población. La variable es una característica en particular que se observa en una población o muestra. Muestra es el subconjunto o parte de la población cuando ésta es de gran tamaño o no es posible estudiarla en su totalidad. Dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. En la estadística hay dos ramas, la inferencial, que hace previsiones a partir de los datos de una muestra, y la descriptiva, que es la presentación y clasificación de datos obtenidos de una población. En la unidad 2 vimos lo que son las tablas de frecuencia, de los datos no agrupados y los datos agrupados. Los datos agrupados es el conjunto de datos que no sobrepasa los 30. Les voy a enseñar ahorita una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Como ven, aquí se observan las frecuencias, que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en una secuencia. La frecuencia acumulada es la suma de cada frecuencia por renglón. La frecuencia relativa es la representación decimal de nuestras frecuencias. La frecuencia relativa acumulada es la suma de los decimales por cada renglón. La tabla de datos agrupados, aparte de las frecuencias, también presenta un intervalo de clase y una marca de clase. El intervalo de clase es el conjunto de valores comprendido entre dos números dados y esta forma de presentar nuestros datos nos sirve cuando son muchos datos, cuando manejamos un número muy importante y los agrupamos en intervalos para poder abarcar todos en su totalidad. La marca de clase es el punto medio del intervalo. En la unidad 3 vimos lo que son el muestreo aleatorio simple, y dentro de él vimos las tablas de frecuencia también, en las cuales nos basamos para obtener las medidas de tendencia central de la población y las medidas de dispersión de la población. Este es un ejemplo. Ahí vemos la tabla de frecuencias, y que es la base que nos sirve para obtener las medidas mencionadas. Las primeras, las de medidas de tendencia central, son la mediana, la moda y la media. Cada una se obtiene a partir de una fórmula específica, ya sea para una muestra o para una población, y estas nos ayudan a ver qué tan cercanos están nuestros datos a la media. Las medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar, que nos sirven para saber qué tan desagregados o qué tan alejados están nuestros datos a partir de la media. Para representar nuestros datos nos valemos de representaciones gráficas. Les voy a poner el ejemplo de dos, que son la ojiva y el histograma. El histograma es una representación de barras, y la ojiva es los intervalos contra nuestras frecuencias acumuladas. Las gráficas nos sirven para ver visualmente cómo están nuestros datos.
más rápidamente. Bueno, pues muchas gracias. Esos son unos de los temas más importantes que vimos en la materia mencionada. Agradezco su atención. Agradezco también a mi docente, Julio Ricardo Hernández Alcántara, por compartir nuestra experiencia y su conocimiento. Me despido. Muchas gracias.